Instituto 3IE de la Universidad Técnica Federico Santa María y su red de mentores 3IE. Siempre he soñado con que Arica sea una ciudad próspera, una ciudad pujante que brinde oportunidades para todos. Para ese emprendedor o emprendedora que sueña con transformar su idea en realidad. Para ese pequeño o mediano empresario que espera que esa realidad se transforme en una gran empresa. Con una ciudad que se desarrolle y crezca en el comercio, servicios, turismo e industrias. Pero también una ciudad que desarrolle innovaciones, que modifica las reglas del juego y que reinventa la forma de hacer las cosas. Una región empoderada que genera riqueza y crecimiento económico con personas que sientan pasión, entusiasmo y ese espíritu que necesitamos para darnos cuenta que ese camino está en nuestras manos. Soy Alexandro Bravo Bonino y te invito a compartir este espacio de aprendizaje en Región Emprendedora. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Región Emprendedora, el espacio donde semana a semana conectamos ideas, conectamos con personas y proyectos que están transformando nuestro entorno. Como todos los martes, los saludo en vivo en Radio Capísima 104.9 FM y en simultáneo por nuestras plataformas digitales, listos para una nueva jornada de conversaciones que inspiran, que nos hace pensar y que siempre abren caminos para el emprendimiento y la innovación en nuestro país. Hoy en este bloque nos va a acompañar Alejandro Maureira, economista senior y especialista en valorizar empresas y asistir a startups para lograr crecimiento acelerado, quien mes a mes, además, nos entrega su mirada clara y profunda sobre el escenario económico actual. Yo siempre digo un análisis que es necesario para entender cómo se mueven los mercados y qué señales debemos leer como emprendedores, como pequeñas y medianas empresas, desde el comercio, pero sobre todo como ciudadano. Y en el segundo bloque quiero hacerle una invitación a un evento para emprendedoras que estamos llevando adelante en 12 países de la región y que parte el primer evento en Chile mañana miércoles 13 y eso se los voy a contar posteriormente. Así que como siempre tenemos un gran programa para los emprendedores y las pymes de Chile. Compartan esta transmisión y disfruten el programa de hoy que como siempre está lleno de aprendizaje. Agradecemos a nuestro auspiciador, Arthur & Bernard, el primer management center en Latinoamérica, y también saludamos a los partners del programa, al Instituto 3IE de la Universidad Técnica Federico Santa María y su red de mentores 3IE, a la Asociación Chilena de Emprendedores ASECH, Mujeres Empresarias, el G100, y nada nos detiene para seguir potenciando el mundo del emprendimiento en Chile. Así que comenzamos el programa y nos ponemos en línea porque hoy nos acompaña nuevamente Alejandro Maureira, economista senior, consultor, especialista en valorizar empresas y asistir a startups para lograr un crecimiento acelerado y uno de los analistas más lúcidos del escenario macroeconómico nacional, más ahora cuando la cosa está como que, ¿quién dice qué? En su reporte mensual, Alejandro nos enseña y sobre todo desmenuza con claridad las tendencias económicas que afectan directamente nuestras decisiones empresariales, también familiares y personales, y hoy, como todos los meses, nos trae su visión y su reporte de economía para este mes de agosto. Alejandro, bienvenido a Región Emprendedora. Hola Alexandro, hola a todos los emprendedores y bueno, vamos a lo nuestro. Tuvimos una buena noticia este mes que tiene que ver con respecto al IMASEC. Voy a partir por ahí. El IMASEC de junio fue de un 3,1% y lo que hace el IMASEC es medir cuánto estamos creciendo mes a mes y lo comparamos con respecto al, mismo mes del año anterior. Eso implica un crecimiento 3,1%. Ahora, ¿por qué no se celebró tanto este IMASEC? Tiene que ver porque mensualmente el IMASEC cayó un menos 0,4%. Ahora, no obstante, vale la pena mencionar que la cifra concreta que se mide es la variación anual. ¿Para qué? Para evitar estacionalidades. Por ejemplo, que en invierno en ciertos meses crecemos más que en otros, etc. Entonces, mensualmente decrecimos un 0,4%, anualmente crecimos un 3,1%. ¿Dónde está lo bueno? Y esto lo he destacado en varios reportes, que para nosotros lo importante tiene que ver con el comercio. Y el comercio, en lo que va del último año, ha crecido un 8,9%. Y esa es una buena noticia con respecto al mes anterior, que hicimos un más 0,7%. Entonces, eso es una muy buena noticia eventualmente para nosotros que somos emprendedores, porque de alguna forma el comercio es lo que nos va diciendo a nosotros cómo va a estar eventualmente nuestras finanzas, y que desde ese punto de vista hay una buena noticia. ¿Dónde está, digamos, lo malo o por lo que hemos pasado? Fíjense que en el último tiempo o el crecimiento que va a tener este gobierno va a ser equivalente a un 1,7%.
sea, el peor desempeño que hemos tenido en los últimos 34 años se va a lograr ahora. Con este crecimiento, digamos, durante todo este periodo de más o menos 1,7 según este último IMASEC. Eventualmente esto puede cambiar un poquito más hacia arriba, etcétera, pero por ahí vamos a estar. Y esto es eventualmente lo que nosotros hemos resentido, tanto como emprendedores, etcétera, que no logramos despegar. Y voy a llegar después a ese despegue, si es que lo logramos o no, a fin de este año. Con esto, fíjense que el problema está que este bajo crecimiento va generando un deterioro en la economía que no es de la noche a la mañana. O sea, no, las crisis por lo general, que son de esta magnitud estructurales, se van gestando poco a poco y es lo que hemos estado viendo. Fíjense que el desempleo llegó a 8,9% y hay una cifra que se ha destacado mucho, que es la creación de solamente 141 empleos en el último año. Y son 141, no son 141.000, no, 141 empleos en un año. Y esto yo no lo había visto nunca desde el punto de vista económico. Esto nos lleva a que el desempleo eventualmente se situó en 8,9%, y esto es grave, porque Chile había tenido desempleos altos, llegando incluso al 10, 12% en su peor momento, pero siempre mediando una crisis de por medio. O sea, yo me acuerdo patente cómo fue la crisis de 1982, después eventualmente cómo fue la crisis asiática, cómo fue la crisis subprime, cómo fue eventualmente también estallido pandemia. Entonces, eso lo tenemos en la retina. Hoy día, sin mediar ninguna crisis y con crecimiento mundial, eventualmente tenemos este desempleo y esto es alarmante y nos debiera llamar la atención a todos. Después vamos a ir un poco hacia las causas. Dentro de eso, la informalidad está estable dentro de su gravedad, 26%. Es cierto que siempre hemos oscilado entre un 24 y un 27, pero es una cifra bastante alta. Y dentro de eso se está destacando que eventualmente un 9,9% de ese desempleo es de mujeres. Y voy a llegar un poco hacia allá. ¿Por qué? Porque cambios legales que se han hecho en el último tiempo repercuten eventualmente en la empleabilidad de mujeres y es algo que también tenemos que tener atentos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que este bajo crecimiento nosotros como emprendedores lo hemos vivido desde el punto de vista de que nuestras ventas está costando llegar a fin de mes, etcétera, etcétera. Oye, un abrazo a todos y felicitaciones por la resiliencia que tenemos, a todos los que estamos avanzando ahí, porque realmente es fácil. Pero seguimos poniendo el hombro y siempre tirando la carreta hacia adelante. Por eso nos dicen emprendedores, porque emprendemos. Y eventualmente, claro, este bajo crecimiento, ¿en qué se está viendo? En que el desempleo está aumentando y está alcanzando cifras más o menos espectaculares, muy malas. Dentro de ello, fíjense que todo esto viene de alguna forma suavizado con una contratación que para mi gusto es excesiva con respecto al Estado. Hoy día tenemos más de 1 millón de empleados públicos, más de 1 millón de empleados públicos. Para que se hagan una idea, es que el 11% de los trabajadores formales en Chile son empleados públicos. Entonces, desde ese punto de vista, uno dice, ¿saben qué? Esto es demasiado. Pero, y no solamente eso, si nosotros nos vamos a cifras concretas, la mitad de ellos, el 49%, son empleados municipales. Fíjense que uno dice, ¿dónde están eventual? Hoy día las municipalidades se están llenando eventualmente de empleo. ¿Y cuánto es Carabineros, PDI, Fuerzas Armadas? Que son para controlar, obviamente, ¿no es cierto?, nuestras fronteras, la inmigración y eventualmente la delincuencia, el 3% del total de los empleados públicos. O sea, ese es el total de empleados públicos que tenemos con respecto al tema de Fuerzas Armadas, PDI y Carabineros, y el resto son empleados, digamos, no de esa rama. 49% de empleados municipales, y esto eventualmente es lo que muchos estamos diciendo que esto tiene que cambiar. Porque no puede ser que en un país que estamos viviendo una crisis de seguridad, eventualmente nos digan que faltan carabineros, pero sin duda en el último tiempo se han contratado más de 100.000 personas en el ámbito fiscal, pero esas 100.000 personas no han ido específicamente a educación, salud y seguridad. Entonces, ahí es donde muchos nos preguntamos qué están haciendo y quiénes son. Dentro de eso, fíjense que quería llegar a este concepto de los costos laborales. El desempleo está aumentando debido a los cambios legales que se hicieron, específicamente la ley Carín y el aumento del salario mínimo. Y esto fue algo que en su momento nosotros advertimos. Dijimos, ojo con estas leyes. La ley Carín puede haber nacido, pero con la mejor de las intenciones. Y en eso hay que ser claro. Sin duda necesitábamos una ley, etcétera, etcétera, y que nació con la mejor de las intenciones. Pero ha judicializado tanto las relaciones laborales entre trabajador y empleado que hoy día tienen detenido el empleo y empezamos a entender de dónde viene este 8,9 y de dónde viene también un freno que se le puso a la economía. Tiene que ver con la ley Carín, tiene que ver también con el aumento del salario mínimo. Fíjense que con el aumento del salario mínimo les voy a contar lo siguiente. En el último tiempo, los costos laborales relacionados a esto
han subido, si me permiten un segundo, que por aquí tengo la cifra, los costos laborales han subido un 7,9% para las grandes empresas. O sea, si yo digo, ya, el aumento del salario mínimo, la ley Karim, las 40 horas, eventualmente, ¿cómo repercutió esto en las empresas? Ha repercutido en las grandes empresas, voy a partir por las grandes empresas, repercutió un 7,9% en sus costos laborales. O sea, hoy día las grandes empresas están pagando un 7,9% adicional en sus costos solamente por estos conceptos. Ley Karim, 40 horas y salario mínimo. Fíjense que, ¿por qué quería partir con las grandes? Porque en el caso de las pequeñas empresas y las medianas, las pymes, este aumento es de un 9,4%. O sea, el efecto ha sido principalmente en las pymes, en los emprendedores. Mientras las grandes empresas no pagan salarios mínimos, y esto fue lo que nosotros advertimos en las discusiones y el avance del salario mínimo. En la medida que el salario mínimo avanza, termina afectando a las pymes. Las pymes hoy día representan el 70% de la fuerza laboral. ¿Y esto cómo se queda redundado? Si nosotros vamos a ver cómo han aumentado los costos laborales, en las pymes los costos laborales han aumentado un 9,4%. Redondeemos, vamos a irnos un poco porque en el caso de las pequeñas empresas, las más chicas, las que tienen un trabajador, eventualmente un 9,7%. Si nosotros llegamos a un 10%, estamos hablando de un 10% de los costos laborales que aumentó para las pymes versus un 8% que estaría aumentando para las grandes empresas. Entonces, definitivamente, este tipo de leyes, y esto fue lo que nosotros advertimos muchos economistas a través de columnas, etcétera, etcétera, dijimos, ojo, un aumento irresponsable del salario mínimo termina generando desempleo porque afecta principalmente a las pymes y las pymes no los pueden pagar. Nos dijeron que no, que eso no era así, que esto es contra los grandes poderosos y no sé qué, cuánta cosa más allá, obviando el hecho de que el 70% del empleo los entregan las pymes. Entonces, a partir de ello empezamos a entender de dónde viene eventualmente el desempleo. Y no solamente eso, me voy a ir directamente a lo que tiene que ver con el tema de las mujeres. Fíjense que si nosotros nos vamos hoy día a ver el caso de las mujeres hoy día tienen un desempleo de 9,9%. O sea, es un punto porcentual más que el promedio de empleo. Eso quiere decir que los hombres tenemos más empleabilidad hoy día que ese 8,9%, o sea, estamos bajo eso, y que las mujeres hoy día están sobre, digamos, ese 8,9%, llegando a un 9,9%. Pero ¿saben dónde está lo peor? Es que si empezamos a mirar la brecha eventualmente en cuánto gana un hombre y cuánto gana una mujer, en el 2021 era cercano al 21,7% y hoy día es un 24,4%. O sea, estamos hablando que la brecha hoy día de lo que ganan las mujeres se deterioró en un 2,7%. Hoy día las mujeres ganan menos que los hombres y las contratan menos que a las mujeres, a pesar de la creación de, ¿no es cierto?, más de 100.000 puestos de trabajo fiscales, dentro de los cuales muchos de ellos están orientados a perspectivas de género. O sea, sorry por hacer la crítica, pero al final lo que estamos viendo es que se gasta dinero fiscal, por ejemplo, en perspectiva de género, y esa perspectiva de género al final no redunda en las leyes que se están haciendo, y las leyes han terminado generando mayor desempleo en áreas como, por ejemplo, el empleo femenino, y han aumentado la brecha, la desigualdad que hay entre los salarios entre hombres y mujeres. Fíjense que esas son las cifras y que por ende aquí viene la importancia. En estos programas nosotros siempre estamos hablando, miren, la economía va por acá, ojo con esto, que está pasando esto. Y muchas veces parece que lo que uno está diciendo no importa, porque eventualmente, no sé, hay un grupo que sigue eventualmente con sus políticas, etcétera, etcétera, a pesar de que se advierte este tipo de cosas. Entonces, ahí es donde viene esta discusión. Sin ir más lejos, hablando del concepto de poder adquisitivo, también podemos decir que los salarios, fíjense en esto, porque esto para mí es importante. Hoy día, el salario promedio de la población está en 611.000 pesos. Eso es lo que gana en promedio la población. Hemos aumentado solamente por aquí había hecho el cálculo, en total hemos aumentado un 6% en 3 años. Eso es lo que hemos aumentado en términos reales. O sea, ¿cuánto subió los salarios en los últimos 3 años? Un 6%. Y ahora, ¿qué significa esto? Significa que con estos niveles de desempleo, los costos operacionales, está pasando algo que también advertimos en la práctica. Y esto que advertimos en la práctica es que técnicamente lo que está pasando es que hoy día la población está tendiendo a ganar menos. Si bien el ingreso promedio subió solamente un 6%, es decir, solamente subió un 6%, fíjense en esto. Hace 3 años atrás, 4 años atrás,
el 20% más rico de la población eran los que ganaban 700.000 pesos o más. Fíjense que ese era el 20% más rico. El 20% que dicen que tienen que pagar contribuciones. Dicen, no, pero el 20% más rico va a pagar contribuciones. Bien, si usted gana sobre 750.000 pesos, está dentro del 20% más rico de Chile. Habría que preguntarse si es que eso realmente es ser rico en Chile. Pero fíjense que hay una cifra que pasa a ser un poco engañosa, porque hoy día con 897.000 pesos llegamos al 30% más rico. Fíjense que lo que estamos diciendo, antes era con 700.000 pesos más o menos, uno era parte del 20, pero ahora con 897 es parte del 30. Si nosotros empezamos a calcular un poco más hacia abajo, lo que estamos viendo es que hay un deterioro eventualmente en los ingresos de la población que están llevando a que el 30% más rico hoy día son quienes ganan 897.000 pesos. Quiere decir que el 70% del país eventualmente empieza a ser cada vez más pobre. Y vale la pena preguntarse si es ser rico eventualmente ganando 800.000 pesos. 800.000 pesos, ¿para qué? Para que venga alguien y nos diga, ¿sabe qué? Usted va a tener que pagar porque usted es parte del 20% más rico de Chile. Y nos dice, ¿sabe qué? Aquí tenemos un pequeño problema de qué es la riqueza en nuestro país. Y todo esto también nos lleva a que todo esto tiene una repercusión con que, si bien no hay empleo, etcétera, etcétera, por último que los precios sean estables, pero los precios tampoco han estado estables. Debido al alza de las cuentas de electricidad, que fue la negociación que se hizo, eventualmente tuvimos una curva de aumento en la inflación. El IPC de julio fue de un 0,9%, esto nos lleva a que el acumulado del año es un 2,8% y lo que llevamos en 12 meses de 4,3%. Ahora, hay una buena noticia entre paréntesis, que uno dice, bueno, estamos bajando porque habíamos llegado al 4,6, 4,7% acumulado en 12 meses. Entonces ahora vamos en 4,3 y este 4,3 da un pequeño respiro. Es decir, la inflación va en retirada, pero la verdad que la inflación, más que ir en retirada, se acabó la razón por la cual se estaba generando la inflación. Y la inflación se generó por un aumento del 80% de nuestras cuentas de electricidad. Eso fue lo que aumentó, digamos, en el último tiempo. Entonces, esto fue generando eventualmente inflación. Todos aquí somos emprendedores y sabemos que si nos aumenta la cuesta de la luz, nos aumentan los costos de producción, se nos aumentan los costos de producción, lo tenemos que traspasar a precios y esos precios terminan subiendo, entonces hay todo un efecto dominó sobre toda la economía. Ahora, la parte buena es que como tuvimos este pequeño retroceso o las cuentas de la luz, como ya no deberían seguir subiendo más, técnicamente el Banco Central dijo, ¿saben qué? La economía se está enfriando porque se está enfriando la economía, eso quiere decir que tenemos muy bajo crecimiento y se está generando desempleo, y al mismo tiempo ya no hay razones para que haya inflación, lo que vamos a hacer es bajar la tasa política monetaria, y por fin sucedió, y la tasa política monetaria está en 4,75%, que eran mis estimaciones para este año, eventualmente podría llegar a 4,5%, o sea, mejor de lo que se había estimado, y ese 4,75%, uno dice, bueno, ¿y a mí qué me importa? O sea, claro, a nosotros nos importa por el lado de los créditos. Esto quiere decir que eventualmente los créditos en los bancos van a empezar van a ir bajando, y esto se empieza a ver inmediatamente en las tasas. Los bancos empiezan a anticipar estas bajadas de tasa y empiezan a ofrecer, y venga por acá, 36 cuotas precio contado, etc. Fíjate que cuando empezamos con esos ofertones es porque técnicamente los bancos todavía quieren atrapar a gente con las tasas actuales. ¿Por qué? Porque va a ser mucho mejor que hacerlo en un par de meses más cuando las tasas van a ir bajando. Así que desde ese punto de vista, para los emprendedores, podemos decir lo siguiente, que hoy día, claro, nunca es bueno tomar crédito con este nivel de incertidumbre en nuestra economía, pero que eventualmente esto hace que los costos de pedir financiamiento eventualmente vayan mejorando. Sin ir más lejos, ha estado pasando eso. ¿Cómo se llama? El número de morosos disminuyó y aumentó la deuda promedio de los hogares en Chile. La deuda promedio de los hogares en Chile está más o menos en 2 millones de pesos, para que nos hagamos una idea. Y claro, ya hay un aumento, ¿por qué? Porque empieza a haber una renegociación de los créditos. O sea, aquellos que estaban en mora dejan de estar en mora porque ahora lo renegocian porque las tasas incluso convienen. Y empiezan a convenir eventualmente para lo que viene el resto del año con respecto también a las tasas de créditos hipotecarios, etcétera, etcétera. Entonces se ve luz al final del túnel. Pero una vez más, cuando por fin vemos luz al final del túnel y vemos esos brotes verdes que nos vienen prometiendo hace 3 años, vuelve a suceder lo que ha sucedido durante, digamos, estos últimos 3 años, que a mí ya me tiene enfermo los nervios. Incertidumbre. Fíjense que el problema que hemos tenido en Chile ha sido esta inyección de incertidumbre, que algunas dijeron, hay que inyectar incertidumbre a la economía, como una forma de romperla. Y fíjense que tiene que ver con esto.
¿cómo voy a crecer yo? Si tengo mi panadería, digo, me compro otra panadería, aumento el horno, me compro otro horno o lo que sea, con la economía como está. Mejor espero a que pasen ciertas cosas antes de hacer esa inversión. Esta decisión es eventualmente también una de las razones por las cuales la economía está detenida. Y esa incertidumbre te vuelve a inyectar. Primero fue con el proceso constituyente, el primero que fue el nefasto, después fue con esto otro, que después fue lo otro, y así, que después fue la ley del litio, que después fue la reforma de pensiones. O sea, cada vez que vemos brotes verdes, cada vez que vemos la luz al final del túnel, viene incertidumbre, y hoy día la incertidumbre tiene el nombre del Partido Comunista, liderando, digamos, el oficialismo con respecto a la presidencia. Que esto es básicamente repetir la elección digamos, del primer proceso constituyente. Es exactamente lo mismo. Estamos repitiendo eventualmente ese proceso, y no solamente eso, estamos viendo que al Congreso van los mismos actores que participaron digamos, de ese proceso constituyente. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros como emprendedores? Nuevamente incertidumbre, y ahora volvemos a saltar. Si antes fue la reforma de pensiones, después fue que terminemos esta alza de la luz, y ahora viene, bueno, esperemos hasta noviembre para ver qué es lo que pasa, quién pasa primera y segunda vuelta, etcétera, lo cual nos va a tener eventualmente hasta diciembre. ¿En qué se traduce esto para la economía? Se traduce en que vamos a esperar exactamente lo mismo. Yo no esperaría ningún cambio de tendencia, absolutamente de nada de lo que llevamos este último tiempo. O sea, en otras palabras, vamos a tener siguiendo el mismo comportamiento, un IMASEC que va a sorprender, pero no va a sorprender positivamente. No vamos a decir, oye, la economía creció un 20% este mes. No. Eventualmente, claro, vamos a crecer. Si crecemos un poco más de lo esperado, va a salir el oficialismo a decir, vieron que estamos creciendo y que el país está en una maravilla. Y si crecemos un poquito más abajo de lo esperado, va a haber silencio absoluto. Con respecto a la inflación, debiéramos mantener estos índices de inflación. La economía está enfriada, así que por ende debiéramos estar cerrando el año más o menos cerca del 4,5% de inflación, 4,7%, digamos, por ahí estaban las estimaciones. El Banco Central va a seguir bajando la tasa de interés. Yo había estimado que para este año íbamos a tener 4,75 de baja de tasa de interés, pero es muy probable que sea mayor, porque el enfriamiento de la economía se está sintiendo. Así que por ende podríamos llegar fácilmente al 4,25% si seguimos así. Y con esto vamos llegando al final. El tema del consumo se va a mantener. Ojo con una cosa que a nosotros nos salvó el turismo argentino durante la época estival. Se viene una nueva época. Argentina está súper bien, está creciendo con mucha fuerza. Están ellos mejorando mucho. Y entonces debiéramos esperar, pero ojo con una cosa, que Milei en Argentina está bajando los impuestos a los productos tecnológicos. Y por ende, claro, esperemos una de septiembre adelante llena de argentinos, aprovechemos digamos, esa venida de nuestros, digamos, amigos del otro lado de la cordillera, para eventualmente vender, porque se viene buena esta temporada, pero eventualmente en el largo plazo debiera ir despidiéndose un poco y hacer solamente turismo 100%, pero todavía la podemos aprovechar. El tema de la incertidumbre, como mencionaba, se va a mantener, sigue poniendo todo eso, se va a... ¿Qué pasó con el dólar? El dólar, la última vez que lo hablamos, ¿no es cierto? Trump nos estaba amenazando con respecto a las tasas de interés. Esto es para ponerle un pelo a la sopa, esto ya. Claro. O sea, claro, y a mí qué me importa que Trump haga eso, nosotros tenemos nuestros propios problemas. Entonces, fíjense que al final no va a haber impuesto para el cobre chileno, no va a haber ese 50%, que había hecho que eventualmente el cobre se disparara a 5,1 dólares la libra, un precio espectacular, pero una vez que Trump dice no voy a poner aranceles, se normalizó todo, subió, porque obviamente digamos, los que necesitan el cobre, los demandantes de cobre, lo que hacen es, mejor lo compro ahora antes que siga subiendo, porque si le pongo un arancel del 50, se me va a disparar, entonces compro cobre ahora, lo aseguro ahora, para que no me salga más caro después. Y por eso había subido 5,1 dólares la libra. Ahora, cuando Trump dice ya no van a haber impuestos al cobre, eventualmente termina bajando. Hoy día el cobre volvió a su rango normal, 4,5 dólares la libra, lo cual hizo que el dólar, que se pegara este bajón, eventualmente volviera a subir, y hoy día se centró cerca de los 970 dólares la libra, y debiéramos mantenernos en eso más o menos de aquí a fin de año. Tomando en cuenta la temporada de las frutas, etcétera, etcétera, yo no tomaría posición diciendo, ¿sabes qué? El dólar se va a mantener dentro de este barrio de los 9,60, por lo menos para los próximos 30 días, porque no hay razones para pensar que esta cosa pueda mejorar. Entre paréntesis, solamente para cerrar, el tema de Trump con respecto a los impuestos,
se puso un arancel del 10% a los productos chilenos, nos están castigando básicamente por competencia desleal, producto de prácticas no arancelarias. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que nosotros estemos poniendo aranceles a los productos de Estados Unidos, pero sí nos están acusando de, ojo, la reforma de pensiones que se aprobó en enero de este año incluye una expropiación de clientes de las AFP al llevarlas arbitrariamente a un sistema fiscal. Fíjense que eso están alegando, y están alegando que eventualmente estamos con muchas leyes que eventualmente están dificultando que los productos de Estados Unidos se puedan poner acá, y en especial la inversión. Así que ese es el reporte, así que al final vamos a tener un cierre de año, como ha sido la tónica de este último tiempo, y a los emprendedores que puedan aprovechar la venida de nuestros amigos tasandinos, la aprovechen, porque después de septiembre falta poquito, así que aguanten, chilenos. Eventualmente viene la temporada estival y con ello el turismo y ese consumo desde Argentina. Sí. Oye, ¿cómo ves esta discusión que hoy se está viviendo en Chile respecto a la UEF, de que va a desaparecer y existe opiniones divididas respecto? Exacto. A ver, en 1991, miren para dónde me voy. En 1990, de hecho, cuando se retoma la senda de la democracia, hubo 3 candidatos a la presidencia de ese momento. Estuvo Patricio Aylwin, quien ganó la presidencia, estuvo Hernán Vigi, por parte de la derecha, ministro de Hacienda, y por otro lado estuvo José Francisco Errázuriz. Exacto, y Errázuriz prometió que él eliminaba la UEF el día 1 que entrara al gobierno. No le resultó. La UEF fue creada en el gobierno de Frei Montalva, y fíjense que la UEF es simplemente una forma de transparentar cuando yo tengo una tasa de interés igual al IPC. ¿Qué quiero decir con esto? A mí hoy día me pueden eliminar la UEF. Digo, ya, ningún problema, me eliminan la UEF, pero basta con que yo haga un contrato, por ejemplo, un contrato de arriendo, que en vez de UEF diga, este contrato se va a reajustar mensualmente por el IPC. Y es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué significa esto? Si yo quiero eliminar la UEF, yo al final, a mí me pueden eliminar la UEF, yo digo, ya, ningún problema, yo ahora voy a hacer un contrato de arriendo con un reajuste mensual por IPC, que es exactamente lo mismo que hacer con la UEF, y voy a explicar por qué. Entonces, lo que tendrían que hacer desde el Congreso para evitar que yo haga ese juego, mientras ajustemos todo por IPC, es prohibirme eventualmente que yo haga reajustes por inflación. Y si a mí me prohíben que yo haga reajustes por inflación, ya estamos hablando de control de precios desde el punto de vista estatal. Porque el precio ya no lo está fijando el mercado, lo estaría fijando eventualmente el Estado. Y eso es increíblemente grave. Ese sería el efecto. Claro, si a mí me prohíben la UEF, claro, la UEF, para que todos se hagan una idea, yo tomo la UEF, tomo la inflación, el IPC, del día 3, del día 4 de un mes hasta el día 3 del siguiente, fíjense, un mes, 30 días, y toda esa inflación la llevo a un índice diario, y ese índice diario lo pongo de manera tal de que crezca. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, que si el IPC de julio fue 0,9%, eso quiere decir que la UEF en 30 días va a crecer un 0,9%. Que el IPC de julio hubiese sido un 2%, implica que la UEF va a subir un 2% en esos 30 días. Y también quiere decir que si el IPC fue negativo, quiere decir que la UEF va a bajar eventualmente eso. Entonces al final la UEF lo que hace es mostrar qué es el IPC, o sea, lo lleva como un indicador, no es más que eso. Entonces yo puedo eliminar la UEF, pero la pregunta es, ¿van a eliminar también el reajuste de precios por IPC? Y si lo hacen, eventualmente se hace control de precios estatal, y por eso eventualmente no es improductivo. La UEF eventualmente es un muy buen mecanismo para llevar la inflación, y yo creo que depende más de nosotros los consumidores aceptar contratos en UEF o no. Fíjense que, claro, a mí una vez quise arrendar, alguna vez cuando arrendé, fíjense que me quisieron poner un precio en UEF. Mira, el arriendo UEF tanto, y dije no, en pesos fijos o si no nada. Y claro, y al final yo tenía esa postura, o sea, o el contrato era con pesos fijos, con un reajuste IPC anual, o no firmaba el contrato. Y al final, claro, esa negociación la gané, y así fue como se firmó. O sea, también depende mucho de uno si aceptamos esos contratos o no, y hay que acordarse que siempre hay opciones. Mientras más opciones, eventualmente más poder tenemos nosotros los consumidores
para tomar ese tipo de decisiones, y ese es el camino correcto. Excelente. Alejandro Maureira, economista senior. Gracias, Alejandro, por tu reporte, por tu claridad y por tus enseñanzas. Y nos vemos el próximo mes con el reporte de economía de septiembre. No, muchas gracias a ti, Alexandro, y a todos por soportarme un mes más. Está bueno. Te mando un abrazo. Y nos vemos, si Dios quiere, como siempre digo, el próximo martes en otro episodio en Región Emprendedora. Muy buenas noches. Siempre he soñado con que Arica sea una ciudad próspera, una ciudad pujante que brinde oportunidades para todos. Para ese emprendedor o emprendedora que sueña con transformar su idea en realidad. Para ese pequeño o mediano empresario que espera que esa realidad se transforme en una gran empresa. Con una ciudad que se desarrolle y crezca en el comercio, servicios, turismo e industrias. Pero también una ciudad que desarrolla innovaciones, que modifica las reglas del juego y que reinventa la forma de hacer las cosas. Una región empoderada que genera riqueza y crecimiento económico con personas que sientan pasión, entusiasmo y ese espíritu que necesitamos para darnos cuenta que ese camino está en nuestras manos. Soy Alexandro Bravo Bonino y te invito a compartir este espacio de aprendizaje en Región Emprendedora. Región Emprendedora contó con la colaboración y el auspicio de Mujeres Empresarias, Asociación Chilena de Emprendedores ASECH, G100. Nada nos detiene. Instituto 3IE de la Universidad Técnica Federico Santa María y su red de mentores 3IE.